Saludos, soy Antonio Rosado, pastor y director del Ministerio Proyecto Gran Comisión, enfocado en la capacitación bíblica y eficaz para el desarrollo de nuestro evangelismo personal. Todas las religiones tienen algo en común, son miles las que hay, todas tienen algo en común. Todas establecen un código de conducta que determina que si el creyente, el practicante de dicha religión, se conduce a lo largo de su vida en base a esos parámetros establecidos, a esa normativa ética, moral, si lo hace tendrá la expectativa, tendrá la esperanza de que al traspasar los umbrales de la muerte podrá quizás entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué te parece si te dijera que ya Dios en su palabra ha revelado las dos normas o claves para que todo creyente en Cristo Jesús pueda tener la completa seguridad, no la esperanza o la expectativa, sino la completa seguridad, el sello de parte de Dios de que el día que nos presentemos delante de su presencia, realmente vamos a ser admitidos? Dios no nos va a tratar como a un juez, sino como a un padre. ¿Cuáles son esas dos normas? ¿Cuáles son esas dos claves que determinan, que me pueden dar, conforme a la palabra, la garantía, la seguridad, la confianza de que soy salvo en Cristo Jesús y de que al morir realmente voy a poder entrar por los méritos de Cristo en el reino de los cielos? Veamos esas dos claves. Acompáñame. Si nosotros ya estamos en Cristo y conocemos las Escrituras, entonces ya sabemos que las dos normas que vamos a estar viendo a continuación no implican de por sí obras que tengamos que hacer para ganar el cielo o para conseguir nuestra salvación, porque conocemos perfectamente que la palabra de Dios enseña en pasajes tales como Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ser justificado equivaldría en este contexto a ser salvos. O como Pablo enseña a los Gálatas, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Para conseguir eso, para conseguir ser justificado por las obras de la ley, tendríamos que cumplirla integralmente, sin fallar nunca, ni siquiera una sola vez. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o fallase en un solo punto de la misma, sería hallado culpable de la totalidad de ella. De manera que no ha existido ni existirá nadie que pueda gloriarse delante de Dios de ser justificado en base a sus méritos propios o a su perfección moral. Sabemos, por tanto, que el hombre puede experimentar una salvación plena solo porque Dios, en su gracia inmerecida para nosotros, lo permite. La primera clave establecida por Dios es el arrepentimiento. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos recogen la demanda divina de arrepentirse para ser salvos. El pasaje de Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Las palabras desde entonces hacen referencia a tres acontecimientos importantes que habían sucedido antes de que Jesús estableciera la primera clave salvífica.
En primer lugar, él había sido bautizado y el Espíritu había descendido sobre él. Después de ser bautizado, el Espíritu le condujo al desierto. Finalmente confirmó el inicio de su ministerio mesiánico. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? ¿Por qué arrepentirse fue la primera demanda que Dios hizo al hombre? Para poder entender esto necesitamos conocer el significado etimológico del término griego que se traduce por arrepentimiento. Arrepentirse se traduce del griego metanoeo, término que a su vez está compuesto de dos palabras. El prefijo meta, que implica un cambio o una transformación, y el vocablo noeo, que hace referencia al pensamiento o a la mentalidad. Uniendo lo que nos transmiten ambos conceptos, podemos llegar a tener un entendimiento bastante completo de lo que Cristo estaba solicitando al hombre al requerirle arrepentimiento, porque arrepentirse supone cambiar la forma de pensar o pensar de forma diferente. Supone o implica cambiar de opinión o cambiar de propósito. Implica además reconsiderar moralmente nuestra conducta y supone sentir reconocimiento y dolor por el mal cometido o llevado a cabo. Veamos, por ejemplo, un caso en las Escrituras. Miremos rápidamente cómo se desarrollan los acontecimientos el día de Pentecostés. En Pentecostés podemos ver que estaban todos juntos, esperando la promesa del Padre, cuando de repente el Espíritu llega y los llena. Todos comienzan a hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Se acerca una multitud, unos con curiosidad y otros para burlarse. Pedro toma la palabra y conecta lo que está ocurriendo con la profecía y centra su mensaje evangelístico en la muerte y en la resurrección de Jesús. Lo importante para nosotros en este contexto es apreciar la reacción que tuvieron las personas al oír el mensaje del Evangelio. Lo que podemos ver en el pasaje es que la multitud que se había acercado con diferente predisposición al lugar del estruendo, al oír el testimonio del apóstol Pedro sobre la muerte y la resurrección de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entregado por ellos, pero bajo el conocimiento y determinado consejo divino, al oír que después de haber sido crucificado por manos inicuas, que Dios le había levantado, que la muerte no le podía retener, que su cuerpo no vería corrupción, sino que había sido resucitado y que ellos eran testigos presenciales de ello. Al oír todo eso, al oír en esencia el fundamento histórico del mensaje del Evangelio, lo que vino a ocurrir, lo que ellos experimentaron, es que se compungieron de corazón. El término que se traduce por compungir es un término interesante que significa pinchar y perforar algo. Significa golpear o agitar violentamente e implica experimentar una emoción fuerte.
Ahora bien, lo que fue golpeado, lo que fue agitado con violencia y perforado por el Evangelio, predicado por Pedro hasta provocar una emoción fuerte en sus mentes y en su conciencia, fue sus corazones. Se compungieron de corazón. Cuando el Evangelio provoca este efecto en el corazón del pecador, este necesita una salida, necesita una respuesta, una solución. Y en este caso, ellos solicitan esa respuesta a Pedro y al resto de los apóstoles. ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos afrontar lo que estamos sintiendo en nuestro corazón? ¿Cómo podemos lidiar con esta carga de conciencia? ¿Qué hacemos con el latir acelerado de nuestros corazones que nos dan testimonio de nuestra culpabilidad? ¿Qué podemos hacer? La respuesta de Pedro es clara, sencilla y específica. Arrepentíos. El pasaje dice, al oír esto, al oír en esencia el mensaje del Evangelio, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Ahora bien, noten este principio normativo del cielo. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay conversión genuina. Si no hay arrepentimiento genuino, los pecados no son perdonados. La deuda con Dios no es saldada. El pecador sigue destituido, sigue siendo esclavo, sigue estando muerto en sus delitos, en sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación en Cristo. Es Dios quien establece esta clave normativa de salvación. No fueron los apóstoles, no fue la iglesia, no lo hizo Pablo. Hechos 17:30 establece que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar, al margen de su cultura, de su estatus social, de su educación, edad, sexo, ideología, a todo hombre. Da igual su contexto, su perfil, y da igual su geografía, en todo lugar. Si el hombre, quien quiera que sea, no cumple con esta norma, con esta clave del cielo, no puede experimentar una salvación real y genuina en Cristo Jesús. La otra clave salvífica o para salvación que Dios ha dejado establecida con claridad en las Escrituras para poder experimentar una salvación plena en Cristo Jesús es el hecho de creer. Como referencia, en el Evangelio de Marcos podemos leer que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer, bíblicamente hablando, supone básicamente confiar en Dios o tener fe en Él. Tener fe o confiar en Dios implica que lo que Dios ha dicho que ha hecho
o lo que ha dicho que hará, está totalmente asegurado y garantizado en base al hecho de quién es Él mismo. Esto es, el Dios que no miente ni falla, el Dios que en sí mismo es la verdad absoluta. Ahora bien, ¿qué es exactamente aquello que Dios solicita al hombre cuando le requiere creer en el mensaje del Evangelio? Podemos dar respuesta a esta pregunta partiendo desde diferentes puntos o diferentes pasajes bíblicos. Prestemos, por ejemplo, atención al conocido pasaje del apóstol Pablo en su epístola a la iglesia en Roma. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ser salvos es de lo que estamos hablando, de normas o claves establecidas por Dios para tener plena garantía de salvación en Él. El eje fundamental del mensaje del Evangelio es el mismo que el del conjunto de las Escrituras: Cristo. Creer en el Evangelio equivale a creer en Cristo, pero presten atención a esto. Creer específicamente en quién es Él, su identidad, y creer específicamente en lo que Él ha hecho, su obra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el eje central del mensaje y de toda la revelación de Dios? Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo es el Señor. El Señor. El término kurios, que se traduce por Señor, nos revela aspectos de su identidad, tales como el hecho de que Él es el creador y el dueño absoluto de todas las cosas. El hecho de que Él es el soberano de los cielos y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. Y el hecho de que Él es Dios mismo. Así pues, el mensaje del Evangelio, para ser salvos, requiere al hombre inicialmente creer que Él, Jesús, no fue un mero hombre, no fue solamente un profeta más o un profeta especial, o un gran moralista o filósofo o revolucionario, sino el mismo Dios soberano, despojado por voluntad propia de su gloria y hecho semejante a los hombres, habitando entre ellos como Dios manifestado en carne. De igual manera y con la misma exigencia, el Evangelio requiere, ser salvos requiere, Dios solicita creer con plena convicción y confianza no solo en quién fue, es y será, sino en lo que Él hizo. La clave de lo que Él hizo aparece expresada en el pasaje al decir que a Jesús el Señor, Dios el Padre, lo levantó de los muertos. Que fuese levantado de entre los muertos implica las dos grandes obras que hizo el Señor y que todo hombre necesita creer para ser salvo, juntamente con la experiencia de arrepentimiento genuino que ya hemos desarrollado. Ser levantado hace referencia a su muerte y a su resurrección. De manera que cuando el hombre
oye el Evangelio de Jesucristo y en su corazón se vuelve a Dios arrepentido de sus pecados, creyendo que Jesús murió ocupando su lugar en la cruz, siendo el Señor, y resucitando de entre los muertos, entonces, solo entonces, no antes, ni de ninguna otra forma, el hombre, habiendo cumplido con las dos normas establecidas por Dios, experimenta una salvación plena, genuina y real en Cristo Jesús.